Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar cantos a tu nombre. Anunciar por las mañanas tus misericordias y tu fidelidad de noche. Bienvenidos amigos, amigas. Qué gusto estar con ustedes una vez más, amados de Dios. La verdad que nos sentimos contentos. Que Dios nos permita estar una vez más aquí con todos ustedes. Donde quiera que te encuentres, te mandamos un saludo, un abrazo cariñoso, fraternal, caluroso, en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que repasemos la palabra del Señor en el capítulo 21 de Josué. Josué capítulo 21. Específicamente unos versículos, ahorita te voy a decir cuáles, el 43, el 44, el 45, pero me voy a enfocar en el 45. Vamos a meditar en la palabra del Señor que permanece para siempre, así que acompáñame a leer la palabra del Señor que dice de la siguiente manera: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Pon atención a eso, la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Pon atención al versículo 45. Quiero volverlo a leer otra vez. Pon atención al versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Cada día debe de ser una oportunidad para dedicarnos a Dios, rendirnos a Él y darle gracias por su misericordia y fidelidad. Por eso empecé el programa recitando ese versículo, porque vemos sus misericordias cada mañana, y al poner nuestra cabeza en la almohada, al recostarnos, vemos la fidelidad de Dios, cómo es que Él estuvo con nosotros durante todo el día. Dios es muy bueno con nosotros. No esperemos, o no debemos de esperar que llegue el año nuevo para empezar de nuevo, o hacer algo que quedó pendiente, o algo que pensamos hacer y que nunca se hizo. Cualquiera que sea lo mencionado, lo puedes empezar ya. No tienes que esperar a que venga otro año nuevo para hacer una vez más tu lista de cosas que quieres hacer y que has determinado hacer. Lo puedes empezar ya. Y ya empezó el año. De hecho, este año ya empezó, ya está transcurriendo. Y si acaso no has empezado esas cosas que quieres o que has querido empezar años anteriores, o, ¿por qué no decirlo? Hasta en este año nuevo, el 1 de enero, y tú dijiste, voy a hacer esto, y todavía no lo haces hoy. Lo puedes empezar ya. Ahora hay que reconocer que Dios quiere que tú lo hagas. Hay que reconocer que Dios maneja y trabaja a través de temporadas. Sí, cierto. Dios trabaja a través de temporadas, tiempos y estaciones. Dios establece tiempos, fechas conforme a sus designios. De hecho, en el libro de Levíticos, Dios mismo le dio fechas a Moisés de cuándo celebrar las fiestas solemnes. Esto nos da a entender que efectivamente sí es cierto. Hay temporadas, hay fechas muy importantes, sí es cierto. El 1 de enero, el año nuevo, sí es cierto. Debemos de entrar el año nuevo, cada año nuevo, buscando a Dios, humillándonos delante de su presencia. Dios se maneja a través de tiempos y temporadas, como ya lo mencioné. Y esto nos da a entender que efectivamente Dios, conforme a su voluntad y su soberanía, nos dirige y nos lleva a la realización de sus promesas conforme a tiempos, temporadas, sazones. Cuando Dios promete, no se puede caminar solo, se tiene que caminar con Dios. ¿Cuánto tiempo tuvieron que esperar el pueblo de Dios para que se cumpliera la promesa que Dios le hizo a Abraham, que les daría una tierra para ellos? Imagínate, ponte a pensar cuánto tiempo tuvieron que esperar cuando Dios le habló a Abraham, si te recuerdas, que iba a ser de una gran nación, que les iba a dar un lugar, una tierra prometida. Tuvo que pasar muchísimos años, cientos y cientos y cientos de años, para poder que viniera a realizarse esa promesa que Dios le dio a Abraham.
Para Dios ya era un hecho realizado, ¿verdad? Para Dios ya está hablando de un tiempo estipulado. Abraham no lo miraba físicamente todavía, pero le creyó a Dios totalmente. Y imagínate tú, transcurrieron cantidad de tiempo, muchísimos años, pero cuando se llegó el tiempo de tomarla para poseerla y habitarla, hubo alguien que le creyó a Dios. ¿Quién fue ese alguien que le creyó a Dios? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Josué. Y ese alguien fue el que dijo, mira, ese alguien fue el que dijo, esta tierra es de nosotros y la tomaremos porque Dios nos las ha prometido. Este era Josué. Josué fue ese que tomó la determinación. Josué fue ese quien dijo, lo vamos a hacer. Porque Dios nos dijo que esta tierra es de nosotros, que la vamos a poseer y vamos a vivir en ella, es decir, vamos a habitar en ella. Ahora, toma en cuenta algo. Josué no era el único. En ese momento había otros que estaban inmiscuidos en esta situación. Había otros que no pensaban como él. Es decir, había dos grupos, vamos a llamarle así. Había dos grupos. Aquellos, vamos a poner así, grupo número 1, aquellos que no creían que podían conquistar la tierra y tampoco creían que Dios ya se las había dado. Estaban llenos de incredulidad, estaban dudosos. Y Dios te dice, yo no quiero que seas como este grupo número 1, por decirlo así. Este grupo incrédulo, este grupo que no se atreve, este grupo que no crea mis promesas, no crea la palabra que yo di estipulada, y que este es el tiempo, que esta es la temporada para que ellos vayan y conquisten y posean lo que yo les he dado, esta tierra prometida, y que vivan, habiten en ella y la disfruten por años y años por venir, por generación en generación. Ellos no creían. Y Dios te dice, yo no quiero que seas de este grupo en este año ni en los próximos años. Yo quiero que tú conquistes lo que yo te he dado. Yo quiero que tú vayas tras esas cosas que yo he dicho que tú harás, que yo te he dado, que yo he puesto delante de ti porque son tuyas. Dios te dice, yo no quiero que seas de este grupo. Y había un grupo así. En ese momento, cuando Josué estaba determinado, había un grupo que en cierta manera se estaba oponiendo, estaba queriendo poner un ambiente tenuo, un ambiente incrédulo, un ambiente de no atreverse, un ambiente cobarde, un ambiente de regresar atrás, un ambiente de conformarse de la manera que estaban viviendo en ese momento. Y Dios te dice, no, yo no quiero que te conformes. Dios te dice, yo no quiero que te intimides. Yo no te he llamado a que seas un cobarde, tú eres un conquistador, dice Dios. Y un corazón conquistador es el que alcanza las promesas de parte del Señor. Y mira, hay promesas que hay que pelearlas, ¿no? Y esto nos enseña la palabra del Señor. Josué tuvo que pelearlas. Ahora, vamos al otro grupo, vamos a poner. El grupo número 2, por decirlo así, ¿no? El otro grupo. Eran aquellos como Josué, que dicen, hey, vamos a ir y vamos a luchar y vamos a pelear. Vamos a ocupar lo que Dios nos ha dado porque es su promesa hacia nosotros. Así estaban hablando. Es una promesa que Dios nos dio. Josué sabía que Dios les ayudaría a derrotar a sus enemigos. Lo vio una y otra vez. Su poder sobrenatural manifestado cuando caminó junto a Moisés. Josué conocía y había visto el poder inigualable de Dios. Y Dios te dice, sé parte de este grupo. Dios te está diciendo, yo quiero que seas parte de los que piensan así. Yo quiero que seas parte de los que se mueven bajo la promesa, que están puestos en la promesa, que ellos dicen, vamos a ir a conquistar porque esto es de nosotros. Es el otro grupo. Así que había dos grupos, pues. Y Dios te dice, yo quiero que seas del grupo que me cree, en pocas palabras.
¿Qué me cree? Y no quiero sonar alguien que te está tratando de emocionar. No quiero que pienses que estoy tratando de entusiasmarte. No, no, no. Yo quiero que tú recibas la palabra del Señor, que en este tiempo Dios te dice a ti y a mí, ve que yo voy delante de ti. Conquista porque yo ya te lo he dado. Lucha porque ya has ganado la batalla. Pelea, pelea porque tuya es la victoria. Mira, la porción que leemos en Josué, capítulo 21, versículo 43 al 45, sería como el resumen de la promesa que Dios le dio a su pueblo, que les daría la tierra prometida. Esto era la promesa de Dios para ellos. Darles su propia tierra, su propio terreno, su propia tierra, su propia nación, de generación en generación. Y hasta la fecha, Jerusalén. En todos estos años han querido extinguirla, han querido destruirla, han querido borrarla del mapa. Así han hablado una nación en particular ha dicho abiertamente, borrarla, quitarla del mapa es imposible. Lo han querido hacer los romanos, los griegos, Babilonia, los sirios. Ponte a pensar, hasta en la Segunda Guerra Mundial, una y otra vez, enemigos alrededor de ella, en estos momentos. No podrán quitarlo. No podrán destruirla. No podrán. ¿Por qué? Porque es la promesa de Dios a su pueblo. Y ahí está Jerusalén, más fuerte que nunca. El pueblo de Israel sabía que Dios les había dado tal promesa. Josué estaba determinado y tenía que actuar y creer en su palabra. Y es lo que Dios te dice. Actúa. Te he dado una promesa, actúa. Dios te dice en estos momentos, te he dado una promesa, actúa y cree que la palabra que te ha dado va contigo en tu corazón y se va a llevar a cabo. Y precisamente vemos en Josué la actitud correcta de un conquistador. Era valiente y diestro. Sin embargo, hay que ser honestos. Quiero decirte también esto. Todo lo que te he dicho es la palabra del Señor que nos está hablando. Pero también no podemos ignorar y no podemos dejar a un lado de la manera que Josué dependió de Dios y le obedeció. Y Dios quiere que nosotros dependamos de Él y que seamos obedientes. Por ello, para poder conquistar una promesa que Dios te ha dado, no solo depende de tus propias fuerzas o estrategias que puedas tener, o aptitudes, actitudes, o otras cosas, destrezas, como le quieras llamar, sino que te asegures que dependes de Dios en todo sentido y sigues sus instrucciones. Mira, a lo que me refiero es a esto, es de que tú vas a hacer tu parte, y parte de tu parte, válgame la redundancia, de lo que tú tienes que hacer es, sí es cierto, vas a ir y luchar, ya todo lo que dijimos, pero tú vas a depender de Dios y tú vas a obedecerle. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas en el caminar? ¿Qué es lo que Dios quiere cuando vayas a la guerra? ¿Qué es lo que Dios quiere cuando vayas por ese camino? Cuando estés haciendo lo que tienes que hacer, tienes que seguir las instrucciones de Dios. No puedes confiarte de tu propia sabiduría, no puedes recargarte en tu propio conocimiento. No, 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 no. Tienes que recibir la revelación de Dios. Recuerda una cosa, no todo debe de ser puro conocimiento. Tienes que entender que la revelación de Dios te llevará a la conquista de esas promesas. Tienes que ser obediente, sometido a Dios para que tú recibas las instrucciones que tienes que llevar a cabo para la conquista, para poder conquistar. ¿Qué quiero darte a entender una vez más? ¿Qué quiero darte a entender? Cuando Dios promete, no se puede caminar solo, es lo que quiero decir. En pocas palabras, cuando Dios te promete, no camines solo, tienes que caminar con Él. En el caso de Josué y el pueblo de Israel, evidentemente Dios tenía que estar con ellos, ya que la tierra que les pertenecía estaba ocupada por otros pueblos. Estos pueblos tenían más recursos y un armamento superior que los israelitas. Inclusive, entre ellos había gigantes también. Así que, como dijimos, Dios quiere que uses lo que Él te ha dado. Quiere que seas como Josué, valiente y determinado, pero al final
Pero al final de cuentas, amigo, amiga, hermano, hermana, al final de cuentas, Dios quiere que dependas de Él en todo. Sin Dios no podrías alcanzar lo que Él te ha dado, lo que ya es tuyo, lo que ya te pertenece, lo que Él te ha prometido. Necesitas escuchar su voz para que seas dirigido e instruido. Se requiere creerle a Dios, decirle a Dios, te creo. Y Dios es quien abre el camino donde parece no haberlo. Cuando los muros de Jericó, recuerda, como los muros de Jericó cayeron, esa fue una instrucción dada por Dios a su pueblo. No fue una intuición de ellos, de estrategia militar, no fue una ocurrencia de ellos, una idea de ellos, no. Dios les dijo, los muros de Jericó van a caer porque ustedes van a hacer esto que les estoy diciendo que hagan. Les dio las instrucciones, las siguieron y los muros de Jericó cayeron. ¿Te fijas? Sí. Sin el poder de Dios, Josué y los israelitas no hubieran visto las murallas de Jericó caer. Nunca hubieran caído. Fue Dios quien les dio las instrucciones, quien les dijo qué hacer para que esas murallas cayeran. Delante de ellos literalmente. No fueron los cañones. No fueron cañones, no fue la destreza de ellos, humanamente hablando, sino la dependencia a Dios en su instrucción para que ellos fueran de conquista en conquista, de gane en gane, de victoria en victoria hasta ocupar y habitar esa tierra. Escucha esto. Escucha esto y quiero que lo tengas en tu corazón, por favor. Donde quiera que estés. Escucha lo siguiente. Tú actúas hacia la promesa y Dios la realiza cada paso que das. Tú te mueves con valentía y fe y Dios hace lo imposible de una manera, Dios hace que lo imposible se haga posible de una manera sobrenatural. No quiero cerrarme en lo etimológico ni el significado de la palabra promesa. No quiero solamente definirla como dice el diccionario, más bien en su revelación como tal. Y tal y como Dios la define, y tal y como Dios quiere que la entendamos, Dios quiere que la entiendas, Dios quiere que sepas, quiere decirte de antemano lo que tienes que hacer durante el camino para ocupar lo que Dios destinó para ti. Su promesa es para ti, es tuya, te pertenece. Y hay tres componentes fundamentales que tienen las promesas de Dios. Vuelvo a repetir eso, que se me está acabando el tiempo. Mira, tres componentes fundamentales. Tres componentes fundamentales que tienen las promesas de Dios. No quiero acabar el programa sin decirte las tres. Muy sencillo, y tú te las sabes. Tres componentes fundamentales que tienen las promesas de Dios. La número uno es acertada. La promesa de Dios es acertada porque resuelve, es un dictamen. Es un decreto, no tiene equivocaciones, no se arruina, no tiene fecha de caducidad, no se daña, no cojea, es firme, acertada, inmovible, incorruptible. Ese es el primer componente que debes de entender, que tienen las promesas de Dios. Es acertada, se mantiene, ya está decretada, ya está hecha. Dios no se equivoca, que no se te olvide. Y así lo hizo con su pueblo. Por eso leímos el versículo 45, si te recuerdas. Y ahí lo vemos, ahí lo dice. Como si fuese ese resumen. Cómo es que Dios hizo con su pueblo tal y como lo dijo. Ahora, el segundo componente son buenas. Sí. Todas las promesas de Dios son buenas. Tenemos un Padre amoroso que quiere que estemos al margen de todo lo que Él tiene para nosotros en esta tierra. Me acuerdo lo que dice Jeremías
capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese es Dios. Dios quiere que vivamos en la bendición que Él nos ha dado. Él quiere que ocupemos y habitemos la promesa, que viva su realidad. La tierra prometida es para nosotros el ejemplo más claro de la posibilidad material y espiritual que Dios nos muestra para que aprendamos a creerle. Y miremos lo que Dios tiene para nosotros. Dios te dice, créelo. Dios te dice, tengo algo especial para ti, te he escogido, tengo un lugar para ti, yo te doy todo lo que necesitas, te protejo, te cuido y me interesa que vivas en mi voluntad. Ese es Dios. Así que el segundo componente fundamental que tienen las promesas de Dios es que son buenas. El tercer componente fundamental que tienen las promesas de Dios, el tercer componente es que se cumplen. Así es. Sencillo, ¿verdad? Sencillísimo. Se cumplen. Dios cumple lo que promete. Aquí el factor tiempo es muy importante porque no es nuestro reloj que acomoda. No es nuestro reloj que acomoda las cosas, sino el tiempo asignado por Dios. Mira, tratar de manejar el tiempo a nuestra manera es tratar de manejar las promesas de Dios de acuerdo a nuestra voluntad. Voy a volver a repetir eso. Lo voy a volver a repetir porque quiero que te quede bien claro. Si tú tratas de manejar el tiempo a tu manera, para que las promesas de Dios vengan a realizarse, es como tratar de manejar la promesa de Dios de acuerdo a nuestra voluntad, como le pasó a Sara, ¿te acuerdas? La esposa de Abraham. Bueno, se me pasa el tiempo, ¿verdad? Y no puedo ahondar sobre el punto. Pero sí, que las promesas de Dios no se pueden manipular ni modificar. Tienes que ser obediente en seguir sus instrucciones día a día, como ya lo mencioné. Un día a la vez, sé paciente. Un día a la vez, espera en Dios que lo hará. Sí, créele a Dios. Dios es cumplidor de promesas. Así es, en este año, recuerda estos tres componentes fundamentales. Sí, recuérdalos, que tienen las promesas de Dios. Las promesas de Dios son acertadas. Uno, son buenas. Dos, se cumplen. Tres, Dios no se olvida de lo que te ha prometido y sigue vigente hasta que vivas esa realidad. Y el Señor está contigo. Dale gracias a Dios. Qué bueno es Dios y para siempre son sus misericordias hacia nuestras vidas. Padre, te damos muchas gracias. Te amamos, te queremos decir, Jesucristo, te amamos. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Oh Dios, gracias, Padre, porque sí, tus promesas son en ti, sí, son amén, sí, son acertadas, sí, son buenas y tú las cumples, Padre, gracias, porque tú harás tal y como lo has dicho que lo vas a hacer hacia mi vida. Padre, yo bendigo a cada persona que nos está mirando. Yo bendigo cada persona, todas las familias, los matrimonios, en el nombre de Jesús, Padre. Pido, Señor, para que todas esas oraciones sean contestadas, Padre bendito. Tú llegarás a cumplirlas, Padre, en el tiempo que tú has destinado, Señor Jesús. No será en nuestro tiempo, no llegas tarde ni temprano, siempre llegas en el tiempo preciso. Cuando se necesitaba que esa palabra se cumpliese, Padre. Sí, Señor, yo me pongo de acuerdo con los que están viendo el programa en estos momentos y te pedimos para que esas necesidades sean cumplidas. Recibe tu milagro, recibe un toque de Dios para tu vida, recibe sanidad de parte de Dios en el nombre de Jesús. Hablamos a tu cuerpo si estás enfermo y reprendemos esa enfermedad, te decimos enfermedad, suelta ese cuerpo, vete en el nombre de Jesús, recibe fortaleza en tus cuerpos, que ese dolor se vaya de tu cuerpo, ese dolor de cabeza se vaya de tu cabeza en el nombre de Jesús. Que todo espíritu maligno que quiera traer enfermedad a esos órganos o a ese órgano en particular, hígado, riñón,
ovarios, lo que sea, se vayan en el nombre de Jesús. Todo cáncer se seca, se consume y se sale de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Todo tumor, sea benigno o maligno, se seca y se consume a tal grado de que desaparece y se sale de tu cuerpo y nunca más regresa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús así lo creemos. Gloria al Señor. Sí, Padre, gracias. Sí, Señor. Dios está tocando tu vida. Dios está haciendo algo especial en ti. Sí, Señor. Ese cáncer no regresa a ti nunca más en el nombre de Jesús. Si esa enfermedad te dejó, ya no va a regresar en el nombre de Jesús. Tú dale tu vida al Señor Jesucristo y se cumple la palabra en ti, en tu casa. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Tu casa y tú servirán a Jehová en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Amén y amén. Recibe a Jesús en tu corazón en estos momentos. Dile, Señor Jesús, perdona mis pecados. Soy un pecador. Te he faltado. Pero yo sé que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Te recibo. Tú resucitaste al tercer día y ascendiste a los cielos. Gracias porque tú me perdonas. Guíame con tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame. Gracias por perdonarme. Ahora sé que he nacido de nuevo. Si tú has hecho esta pequeña oración, es la más importante que has hecho en tu vida. Busca una iglesia para que te congregues y sigas creciendo en el Señor Jesucristo conforme a su palabra. Bueno, se nos fue el tiempo. Recuerda de visitar nuestro canal de YouTube y también de visitar nuestra página de Facebook. Que Dios te bendiga mucho, Dios te acompañe en todo momento. Nos vemos para la próxima y te decimos, Jesucristo vive y reina y viene por segunda vez. Hasta la próxima.